Bueno, si os parece, voy a comenzar con las presentaciones. Nuestra ponente de hoy es Ana Gandiria García, que es matemática y doctora en inteligencia artificial. Es profesora de inteligencia artificial, gobernanza y políticas en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Agradecemos mucho el esfuerzo porque ella ahora mismo se encuentra en México, en la Universidad de México, si no recuerdo mal, y Ahora ahora estoy en son las Chile. 8 de la Sí. mañana, o sea, ha sido, vamos, te lo agradecemos sinceramente y cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Vale, voy a empezar. No sé si me escucháis bien. Sí, te escuchamos. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Modo presentación. Vale, supongo que estáis viendo la presentación. Bueno, pues gracias Pilar por la introducción. Ya no me encuentro en México, ahora estoy en Chile. Y Anda. todo se debe como a una beca que me concedió la British Academy, en la que he estado 4 meses investigando, bueno, voy a acabar ahora el 1 de enero, investigando el impacto medioambiental de la inteligencia artificial. O sea, yo diría que mis dos campos de investigación actuales son el tema del contexto migratorio, qué tipo de algoritmos y datos se utiliza para controlar los movimientos migratorios en Europa. Y más recientemente, pues ahora me he movido también para analizar cuál es el impacto medioambiental, ¿no? Cómo toda esta tecnología está teniendo un impacto que va más allá de los sesgos, de la opacidad de los algoritmos, que es pues la energía y el consumo de agua y el impacto sobre la flora y fauna que, por ejemplo, los centros de datos están haciendo sobre diferentes territorios y comunidades, ¿no? Y es como también un impacto que está muy invisibilizado. Pero bueno, hoy, como bien ha dicho Pilar, me voy a centrar en analizar cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el contexto migratorio en España y cómo se vulneran ciertos derechos fundamentales. La estructura de la charla de hoy es la siguiente. Primero vamos a empezar con una motivación, hablando de qué es la inteligencia artificial y desmitificando un poco esta tecnología que es muy necesaria. Es muy necesario esta desmitificación porque hoy en día todo el mundo está hablando de esta tecnología, pero nadie se sienta a hablar de realmente qué es, ¿no? Lo que hay detrás. Luego vamos a hablar de los datos biométricos, que es una tecnología clave cuando hablamos de tecnología dentro del contexto migratorio. Luego vamos a ver qué tipo de algoritmos se están implementando en el mundo laboral en España y cómo impacta a las comunidades de migrantes dentro del territorio. Y luego, pues lo mismo, pero en la seguridad social, ¿no? Cómo esto también puede impactar dentro de las comunidades de migrantes. Y por último, pues unas conclusiones. Entonces, me gustaría empezar con la motivación bueno, vamos primero a sentar las bases de qué es esta tecnología, qué hay detrás de esta tecnología, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría invitar a todas las personas que estáis ahí, a todas las participantes, en vuestro buscador favorito, ya sea en el ordenador o en vuestro móvil, en vuestro buscador de Internet, buscar imágenes sobre inteligencia artificial, o sea, ir a vuestro buscador, buscar la palabra inteligencia artificial, ir a imágenes y si me podéis compartir qué es lo que vais viendo. A ver, el tema es que tienen los micrófonos Apagados. apagados, entonces podrán escribirlo en el chat. ¿Puedes acceder al chat? Sí, en el chat estaría bien. Alguien ha compartido que ve robots. Robots. Robots.
alguien dice que usa inteligencia artificial a menudo, pues bueno, luego no en el debate, en las preguntas podemos hablar de qué tipo de inteligencia utiliza. Imágenes de robots, alguien creo que está compartiendo una imagen. Ajá, o sea, una mano humana, ¿no? Con mucha tecnología, un cerebro robot. Y si podéis también como explicarme qué tipo de patrones de colores se ven. No sé si veis como algún patrón de color que se repita, algún color que esté en todas las imágenes. Robots con apariencia humana. El azul, colores fríos, el azul, negro y azulado. Blanco y azul, exacto. O sea, los colores que se van viendo son colores oscuros, azules, el blanco que representa como un robot, ¿no? No vamos a ver un robot negro, vamos a ver siempre azules, en efecto. Entonces, supongo que habéis obtenido unos resultados como los que veis en la diapositiva de ahora. Esto nos hace ver que demuestra que se ha creado una narrativa detrás de la inteligencia artificial que está gobernada por robots blancos, humanoides, que muestran su inteligencia, ¿no? Con ese fondo azul, que es como un fondo neutral. Pero no obstante, la inteligencia artificial tiene poco o muy poco que ver con esta narrativa, ¿no? que nos venden en Internet. De hecho, no sé si la compañera que ha compartido que utiliza inteligencia artificial todos los días estará de acuerdo conmigo, pero se ha construido una narrativa por los medios de comunicación, la industria de las Big Tech, también muchos académicos y periodistas, ¿no? que nos hacen creer que existe esta tecnología que es inteligente. Y bueno, esto también lo demuestra como la industria de Hollywood nos ha vendido también muchas películas que nos han hecho creer esa idea de que existe una inteligencia artificial que va a dominar el mundo y que es más inteligente que los seres humanos, ¿no? Pero esta tecnología, como he dicho antes, está muy lejos de esa imagen de robots y no es una tecnología que sea nueva. Si analizamos la historia de la inteligencia artificial y vemos cómo nació esta rama del conocimiento dentro del campo de las matemáticas y la informática, nos encontramos con Alan Turing. Alan Turing fue un matemático informático británico que en el 1950 ya estuvo reflexionando sobre cómo podríamos concluir que una máquina es inteligente y piensa, ¿no? Entonces, él publicó esta publicación, este estudio académico en el 1950 llamado Computing Machinery and Intelligence, y ahí ya Alan Turing ya proponía diferentes maneras para concluir si una máquina puede pensar o no. Entonces, él propuso el llamado test de Alan Turing, o test de Turing, en el que lo que explicaba era, bueno, imagínense que tenemos una habitación en la que A y B son, o sea, A es una persona, B es una persona y C también, ¿no? C no puede ver A y B, pero tiene que concluir si A y B son personas, ¿no? Entonces, lo que decía Turing, que era, bueno, vamos a decir que C hace preguntas y A y B tienen que responder. Entonces, con las respuestas que recibe C, tiene que discernir si lo que hay son personas, ¿no? Entonces, Turing dijo, vale, pues imagínense ahora que en vez de poner personas detrás de ese muro, ponemos un ordenador y no se lo decimos a C. Entonces, C va haciendo preguntas a y A y B, en este caso A un ordenador y B otra persona, va respondiendo. En el caso en el que C no sea capaz de figurarse que A es un ordenador, entonces podemos decir que A es una máquina inteligente. Y esto fue lo que Alan Turing propuso en el 1950 para concluir de una manera científica si las máquinas piensan o no. Luego, en el 1956, o sea, hace ya más de 60 años, 10 académicos de Estados Unidos, que podemos ver aquí en la imagen, 10 académicos blancos, hombres, decidieron reunirse ese verano
para hablar sobre el concepto de inteligencia artificial, ¿no? De ver si, o sea, cómo se podría definir una inteligencia artificial y, por ejemplo, cómo se podría diferenciar una máquina que juega al ajedrez, que sea capaz de jugar al ajedrez de una calculadora. En este caso, Claude Shannon, que lo vemos aquí en esta imagen, en 1950 también publicó este artículo científico en el que él ya reflexionaba sobre la idea de diferenciar una calculadora de un ordenador que sepa jugar al ajedrez, ¿no? Porque si no, o sea, una calculadora también podríamos considerarla inteligente porque es capaz de realizar cálculos muy rápidos, cosas que los seres humanos no podemos hacer, pero no obstante no las consideramos inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya se empezó como a sentar las bases de esta rama del conocimiento. No obstante, lo que pasaba en esa época es que los ordenadores no tenían la capacidad de cómputo que tenemos ahora y además nuestra sociedad no estaba inmersa en un proceso de datificación, ¿no? O sea, no se recogían datos sobre todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, esto ha sido lo que ha alimentado el boom de esta tecnología hoy en día. Esos nuevos ordenadores que son capaces de computar, hacer procesos de cálculo computacional muy rápido, de una manera, podríamos decir, computacionalmente muy eficiente, más todos los datos, ¿no? Eso ha hecho que se alimente esa tecnología y hoy pues tenga la relevancia que estamos viendo, como por ejemplo, ¿no? Esta semana pasada la Unión Europea parece que ya ha establecido lo que va a ser la primera regulación de inteligencia artificial, no en el mundo, porque no es la primera, porque China ya tiene una regulación de inteligencia artificial, pero sí en la Unión Europea, ¿no? Lo que se va a proponer como la primera regulación de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí vemos muy interesantemente cómo se ha propuesto una definición de esta tecnología en la que, por ejemplo, no se define qué es inteligencia, ¿no? Porque no sabemos aún, no hay quórum, por ejemplo, dentro de las ciencias en definir este concepto, porque hay muchas diferentes formas de inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, os comparto aquí la propuesta de la Unión Europea para este reglamento sobre la definición de esta tecnología, que yo creo que está o sea, es muy precisa, ¿no? Y yo como experta en inteligencia artificial creo que es una definición que refleja muy bien realmente lo que hay detrás de esta tecnología, ¿no? Entonces, la definición dice que los sistemas de inteligencia artificial son un software desarrollado con una o varias de las técnicas enfocadas en el anexo 1, y aquí en el anexo 1 vemos que son pues técnicas de aprendizaje automático, de lógica o otras técnicas basadas en estadística, que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por el ser humano, generar resultados tales como contenidos, ¿no? Y aquí lo vemos, por ejemplo, con ChatGPT, como es una inteligencia artificial que es capaz de generar un contenido en tipo texto, predicciones, recomendaciones. Esto lo vemos, por ejemplo, con plataformas como Netflix o Spotify, que nos recomiendan canciones, otras series que nos pueden gustar en función de nuestro comportamiento dentro de esas plataformas, o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúan, ¿no? O sea, es como hay un intercambio ahí también de conocimiento entre lo que hacemos los seres humanos y cómo nos comportamos en esas plataformas, y ese comportamiento va retroalimentando esos algoritmos de inteligencia artificial que están ahí detrás. Dada esa definición sobre inteligencia artificial, la charla de hoy se centra en analizar cuál es el papel de esta tecnología dentro del contexto migratorio. Entonces, una de las claves, una de las tecnologías claves en el contexto migratorio son los sistemas de biometría, que están alimentados con datos biométricos. Los sistemas biométricos tienen por objetivo establecer o verificar la identidad de una persona. Esta tecnología, igual que estos sistemas biométricos, igual que la inteligencia artificial, no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya se utilizaba en el siglo XIX por parte de, por ejemplo, gobiernos como el británico en sus colonias. Y esta es la imagen que veis aquí. Esto es un trabajo que hice
durante mi etapa postdoctoral, en la que me sumergí en el archivo histórico de Galton. Francis Galton es el padre de la eugenesia y es considerado uno de los primeros científicos que desarrolló una teoría de los datos biométricos para identificar personas en la India. O sea, lo que Galton decía era que cuando los funcionarios británicos iban a la India, que en aquel entonces era colonia británica, muchos indios para cobrar su sueldo, lo que hacían era, o sea, lo que decía Galton era que engañaban en su identidad. Es decir, que a lo mejor iban diferentes personas y decían que era tal persona, pero realmente no lo era, ¿no? Eso es lo que decía Galton. Entonces, además también decía que, bueno, como que no sabían escribir, no sabían leer, entonces no había manera de identificar correctamente a esas personas. Entonces Galton lo que propuso fue toda una teoría de estadística y de biometría en la que mediante las huellas dactilares se identificara únicamente a esas personas. Y fue así como empezó el boom, diríamos, en temas de biometría y en el contexto, pues, un contexto colonial, ¿no? Y eso es lo que vemos hoy en día en el contexto migratorio, que hay un legado colonial que está guiado por esa biometría, ¿no? Lo que le pasaba en aquel entonces, en el siglo XIX, era que no había digitalización. Es decir, todas las huellas dactilares eran tomadas con tinta y para hacer la identificación lo que hacían eran utilizar métodos como estadísticos pues, a mano, ¿no? Entonces esto ha evolucionado hasta que hoy en día pues, estas huellas dactilares se recogen digitalmente y ya existen algoritmos, algunos basados en inteligencia artificial, que son capaces de analizar la similitud entre dos huellas dactilares que han sido digitalizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona realmente esta tecnología? Pues lo primero que hay que hacer es recoger huellas dactilares de forma digital. Y esto se puede hacer de dos maneras diferentes. Se puede hacer con huellas dactilares con tinta y eso luego se escanea y se envía a una base de datos, o directamente con escáneres digitales en las que tú pones la huella, que eso es lo que vemos cuando nos hacemos el pasaporte, ¿no? Cómo recoge la Policía Nacional nuestra huella digital y eso se envía a una base de datos. Entonces, en esta base de datos lo que se hace es entrenar un algoritmo en el que tú le digas, mira, estas dos huellas pertenecen a esta misma persona y estas dos huellas no pertenecen a la misma persona. Entonces, el algoritmo va analizando patrones y se entrena. Entonces, una vez el algoritmo está entrenado, extrae como las partes de la imagen y las diferentes zonas de nuestras huellas dactilares o de nuestras caras, ¿no? Aquí estamos hablando de huellas dactilares, pero una cara también es un dato biométrico, que son más importantes para discernir si esas dos imágenes biométricas pertenecen a la misma persona o no. Entonces, el algoritmo luego lo que hace es sacar una puntuación de 0 a 1, en la que 0 te indica que no pertenecen a la misma persona, esos dos datos biométricos, y 1 es que sí. O sea, cuanto más cerca la puntuación esté de 1, es que sí que pertenece a la misma puntuación. Y esto se define dentro del campo de la biometría como genuino o impostor. Genuino es que esos dos datos biométricos pertenecen a la misma persona, e impostor es que no. Entonces, una vez sabemos un poco cómo funciona esta tecnología, dentro de la Unión Europea existen varias bases de datos que recogen huellas dactilares y ahora hay una propuesta también para recoger nuestras caras para identificar unívocamente a personas. Entonces, en el contexto migratorio, la base de datos más clave es Eurodac, que la vemos aquí. Eurodac es una base de datos que tiene como un contexto legal que se llama la regulación de Dublín. La regulación de Dublín es una regulación impuesta por la Unión Europea en los años 90, en la que establece que cuando una persona migrante llega a territorio de los Estados miembros de la Unión Europea y pide asilo, lo primero que se le tiene que hacer es recoger su huella dactilar, porque los demandantes de asilo, cuando llegan,
se tienen que quedar en el país donde han pedido el asilo. No se pueden mover a otro país. O sea, ahí diríamos que la movilización interna de esas personas está ilegalizada por la Unión Europea. Es decir, una persona que sale del Senegal toma el cayuco y por suerte llega a Canarias. Pide asilo, esa persona no puede, una vez pide asilo, la Policía Nacional le toma la huella, es una de las primeras cosas que hacen es tomar la huella, esa huella va a Eurodac y automáticamente esa persona ya no puede salir del territorio. Es decir, si tiene un primo que vive en Francia, no puede irse a Francia, se tiene que quedar en España hasta que su proceso de asilo haya sido considerado por las autoridades, ya sea con un caso positivo que se puede quedar en territorio y le dan el asilo o con una orden de expulsión. Entonces, lo que hace esa base de datos es que si esa persona decide moverse a Francia, porque allá sabe que va a encontrar más trabajo, porque como he dicho antes tiene un primo, si las autoridades francesas lo interceptan cruzando la frontera o lo interceptan en territorio francés, lo primero que van a hacer es tomarle la huella dactilar y ver si esa huella dactilar ya está almacenada en Eurodac. ¿Cómo se hace ese chequeo? Se hace mediante sistemas biométricos basados en inteligencia artificial que analizan la similitud de esa huella con todas las huellas almacenadas en Eurodac. En el caso de que haya un match, es decir, que el algoritmo diga que ya hay una huella muy parecida a la suya, las autoridades francesas directamente lo que van a hacer es enviar a esa persona de vuelta a España, porque es por donde ha entrado. Ese es Eurodac, pero no obstante hay otras bases de datos que también impactan a la población migratoria. Por ejemplo, está BIS, que la vemos aquí, implementada en 2015. BIS es la base de datos de visados. Es decir, toda persona que pida un visado para entrar a algún Estado miembro de la Unión Europea, se le piden las huellas dactilares directamente y todo eso va almacenado a ese sistema de visas, esa base de datos digitalizada. Y luego también está SIS, que es, la vemos aquí al lado, implementada en 2013, es la base de datos de información de Schengen. Entonces, ahí es una base de datos que almacena información de crímenes, por ejemplo, pues si ha habido como un coche robado, se almacena la imagen del coche, etc. Y hay algunas asociaciones de derechos humanos que han visto cómo algunos migrantes que se les identifica como entradas irregulares o entradas ilegales al territorio, sus huellas dactilares van almacenadas a SIS. Porque son considerados como pues, criminales, ¿no? Porque han entrado de manera ilegal. Y eso es una vulneración de derechos también. No podemos considerar, bueno, bajo mi punto de vista, no podemos considerar a una persona que entra al territorio de esa manera ilegalizada por los estados como un criminal. Entonces, esto es lo que tenemos en el contexto migratorio nacional, europeo, pero dentro de la Unión de España también tenemos diferentes bases de datos que recogen datos biométricos sobre las personas migrantes. La primera es la ADAPSFIL, que es una base de datos nacional que la lleva la Policía Nacional y es la base de datos que recoge información sobre los pasaportes de la ciudadanía española, así como personas que piden asilo o personas que vienen indocumentadas. Es esa base de datos la que recoge toda esa información. Es decir, siempre que vamos a una comisaría a pedir nuestro pasaporte y nos recoge las huellas dactilares, va a esa base de datos. Las personas que reciben asilo en España también, su huella dactilar va a esa base de datos. Entonces, bueno, aquí vemos qué tipo de información recoge, ¿no? Más allá de las huellas dactilares, también se recogen pues nuestro domicilio, teléfono, una fotografía, la fotografía que enviamos para el pasaporte, etc. La otra de las bases de datos importantes a nivel nacional es SAID. SAID es la base de datos nacional de huellas dactilares. Todos los países, o casi todos los países de los Estados miembros, tienen una base de datos nacional de huellas dactilares. Italia tiene la suya, Francia tiene la suya, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esta base de datos
recoge información, huellas dactilares de personas que se han visto detenidas dentro del territorio, ¿no? Entonces, el fin de esta base de datos es para investigaciones policiales. Entonces, una cosa interesante que encontramos en esta base de datos es que los extranjeros que han sido detenidos en aplicación a la ley de extranjería, sus huellas también van ahí. Porque así lo que hace la Policía Nacional es que si vuelven a encontrar a esa persona por una redada que hagan, por ejemplo, en el barrio de Vallecas, ¿no? En cualquier barrio de cualquier ciudad de España, esa huella dactilar, o sea, cuando le toman la huella dactilar, miran si está en site y miran cuál es también si ya se le ha aplicado como la ley de extranjería para su posterior ingreso en un CIE y su expulsión del territorio. Y por último, tenemos Adextra. Adextra es la base de datos nacional de extranjeros. Es decir, aquí cualquier persona que no sea nacida o no tenga la nacionalidad española, todos sus procesos burocráticos van almacenados en esa base de datos. Es decir, un francés que venga a la Costa Brava a comprarse un piso, esa información de ese proceso administrativo va almacenado a Adextra. Todas las devoluciones y expulsiones de personas que entran en nuestro territorio son también recogidas en esa base de datos. Menores extranjeros que entran, también indocumentados, también van almacenados en esa base de datos. Entonces, información que recoge Policía Nacional sobre esta población es la nacionalidad, el domicilio, la profesión, fotografía, información de su pasaporte o documento de identidad, impresiones dactilares. O sea, esto es una cosa que hemos visto que está pasando. O sea, cuando un cayuco entra, por ejemplo, en Canarias, Policía Nacional toma dos tipos o sea, esas huellas dactilares que le toman a los migrantes que entran, va a Eurodac, pero también va a Dextra. Imágenes, voz, firmas, a cualquier información que sea relevante para identificar a esa persona, ¿no? Y lo que vemos aquí también es que se recogen huellas dactilares de menores que están, bueno, pues compartidas con las huellas de los adultos, ¿no? Que es una de las cosas que deberíamos de mirar si vulnera alguno de los derechos dada la ley de protección de datos que tenemos en la Unión Europea. Un tema interesante de esta base de datos es que se pueden ceder estos datos a países terceros si países terceros requieren de esa información a España. Es decir, imaginémonos que Francia intercepta un menor cruzando la frontera y pide a España más información. Pues si Policía Nacional encuentra información relativa a esa persona mediante esa huella dactilar en esta base de datos, toda la información que esté ahí almacenada se la va a ceder a Francia. Entonces, hay ya investigaciones publicadas que demuestran cómo esta base de datos está vulnerando derechos de la comunidad migrante en España. Y lo vemos reflejado en esta tesis esta tesis doctoral que fue publicada por Elena Sainz de la Maza Quintanal, en el que ella investigaba los procesos de expulsión de migrantes en situación irregular en España, ¿no? Y una de las conclusiones que extrayó mediante una entrevista que hacía a Policía Nacional en la Comunidad de Madrid fue que había casos en los que se enviaba a personas migrantes ilegalmente a los CIES porque lo que hacía la Policía Nacional era redada, identificamos esta persona y lo que hacía Policía Nacional era llamar a Centralita, es decir, bien, he identificado a esta persona, mírame si hay algo en Adextra. Entonces lo que hacía Centralita era mirar el último documento de Adextra. En vez de mirarlos todos, miraba solo el último documento, ¿no? Y había muchos casos en los que esa persona estaba de manera regular en nuestro territorio, pero se le enviaba a un CIE porque solo miraban como el último documento, ¿no? Y el último documento no tenía por qué ser la última actualización del estado de esa persona en nuestro territorio.
Hay también otro caso que pone de entredicho los derechos fundamentales de esta base de datos y viene reflejado en esta resolución del Defensor del Pueblo. Esto es un caso que también creo que pasó en Madrid o en Burgos, de una persona que estaba en una situación irregular en el territorio nacional, pero había sido víctima de trata. Entonces la policía lo que dijo fue, bueno, si colaboras con nosotros para saber cuál es la red que te trajo acá ¿no? para identificar a estos criminales, te vamos a conceder como una autorización de residencia en el territorio nacional. Entonces la persona aceptó, esta mujer aceptó colaborar con ellos. Lo que pasó fue que Policía Nacional no envió esa resolución de residencia en trámite a Dextra. Por lo tanto, cuando otro cuerpo policial identificó a esa persona en la calle, como esa actualización no estaba en Adextra, lo que hizo fue enviarla a la cárcel, pero de una manera ilegal, porque esa persona ya tenía una autorización de residencia en trámite. Pero como policía no lo había actualizado en Adextra, pues no se sabía. Entonces, esta resolución del Defensor del Pueblo lo que dice es que policía tenía que enviar ese último trámite a Adextra para que se supiera que esa persona estaba en una situación regular. Entonces, bueno, más allá de los como errores que se puedan cometer mediante estas bases de datos que contienen datos biométricos, existen dos tipos diferentes de errores que pueden hacer estos sistemas biométricos. El primero es el de falsa coincidencia, y lo vemos aquí en la imagen. Se da cuando el algoritmo dice que dos personas son la misma, pero realmente no lo son. Y el segundo tipo de error que estos algoritmos biométricos también cometen son cuando las dos huellas dactilares o las dos imágenes de las caras pertenecen a la misma persona, pero el algoritmo dice que, pues que no, que son diferentes, que pertenecen a diferentes personas. Entonces, lo que estamos viendo con el uso de estos datos biométricos y de estos algoritmos biométricos es que nunca se pone en cuestión que el algoritmo pueda dar un error. Es decir, cuando Francia intercede, ¿no? detiene a una persona que detecta cruzando la frontera sin ninguna documentación, lo que hace es analizar su huella dactilar con Eurodac, ¿no? Pero incluso si el algoritmo dice que esa persona ya está en Eurodac, nunca se pone en cuestión que el algoritmo pueda cometer un error, ¿no? Siempre se pone en cuestión, en este caso, la narrativa de la persona que está cruzando, la narrativa del detenido, pero nunca se pone en cuestión que el algoritmo pueda cometer un error, ¿no? Y es una de las cosas de las que estamos intentando como hacer impacto como académicas en este campo. ¿Por qué todo esto? Pues todo esto viene porque ya se ha puesto en entredicho que estos algoritmos pues cometen errores. Y cometen errores, esa tasa de error también es diferente en función de qué rasgos tienes. Es decir, por ejemplo, esta imagen muestra el tipo de error de no coincidencia, de no match, es decir, cuando el algoritmo dice que esos datos biométricos pertenecen a la misma, o sea, son de personas diferentes, pero realmente pertenecen a la misma persona. Pues se analizó una muestra y uno de los algoritmos que se analizó fue el de IDEMIA. IDEMIA es una empresa multinacional, bueno, yo la considero como la empresa mundial más experta en sistemas biométricos porque vende sus productos tanto a Chile como a Sudáfrica, como a la Unión Europea, como a Estados Unidos. O sea, sus algoritmos están utilizados por diferentes gobiernos del planeta. Y este estudio lo que hizo fue analizar el sesgo en su sistema de reconocimiento facial. Entonces, lo que muestra este algoritmo es que, por ejemplo, cuando analizamos diferentes etnias, es decir, la india, la asiática, la blanca y la negra, la distribución de los errores es diferente, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, en el gráfico, cómo el error en el reconocimiento facial es más elevado en la etnia india y asiática que en la blanca o la negra.
Pero vamos más allá. Si también analizamos el género, cómo se distribuye el género de este algoritmo de reconocimiento facial, lo que vemos es que en las mujeres, que son las cajas naranjas, es más elevado el error que en los hombres. Y haciendo una mirada interseccional, vemos que las mujeres indias y las mujeres asiáticas es donde más se produce esa tasa de errores, es decir, que tienen más probabilidades de que el algoritmo no las identifique como la misma persona. Bueno, pues esto es todo lo que daba para datos biométricos y ahora vamos a analizar qué tipo de algoritmos se utilizan en el mundo laboral en el territorio español. Una de las salidas que encuentran muchos migrantes cuando llegan a territorio nacional para regularizar su estado, ¿no?, dentro del territorio es trabajar para este tipo de plataformas de envíos, ¿no? Que te envían pues, tu comida, tus productos a tu casa. Y de hecho, bueno, ya se ha estudiado que hay muchos tal llamados sin papeles que trabajan en este tipo de plataformas y que estas plataformas pues pueden vulnerar sus derechos. ¿Pero cómo lo hacen? Pues una manera que tiene estas plataformas de aumentar la precariedad de estas personas es mediante algoritmos. Estos algoritmos lo que utilizan son datos para analizar el rendimiento de los repartidores y si no tienes un rendimiento muy alto, lo que te hace es bajar como, o sea, te penaliza. ¿Y cómo te penaliza? Es, por ejemplo, tu puntuación, que esta puntuación es calculada por un algoritmo en función de tus datos. Lo que haces, por ejemplo, si te tienes que quedarte en casa porque ese día estás enfermo o decides que está lloviendo y no te quieres arriesgar la vida dándole a los pedales, lo que hace ese algoritmo es penalizarte y te baja la puntuación. Cuando se baja la puntuación como tu repartidor en esa plataforma, lo que te pasa es que los pedidos que te ofrece la plataforma son peores, es decir, que vas a ganar menos dinero, ¿no? Entonces, eso ya se ha dado por visto que es una manera de precarizar aún más a los tal llamados riders, ¿no? Y yo lo considero como una discriminación por diseño, cómo se está como por ese algoritmo penalizando a ese grupo de personas. Otro de los algoritmos que hemos estado también analizando son algoritmos de reconocimiento facial, como los que hemos visto antes, utilizados en campos de cerezas de Tivissa. Tivissa es una localidad de Cataluña que es muy conocida por los árboles, la cantidad de árboles frutales, ¿no?, de compañías agrícolas que se encargan pues, de recoger melocotones, manzanas y también cerezas. Entonces, lo que vimos es que existe una empresa que se llama Raw Data, que lo que hace es decirle a las personas de estas empresas agrícolas utilizar reconocimiento facial para identificar cuando sus trabajadores, que muchos de ellos son migrantes, es realmente la persona que indica ser. Entonces, esto también es una vulneración de los trabajadores, porque si un trabajador se niega a pasar por ese sistema de reconocimiento facial, pues se va a ver muy, muy expuesto, ¿no? Entonces, nos vemos ahora qué tipo de algoritmos se dan en la seguridad social. Uno de ellos que me gustaría como destacar en la charla de hoy es este algoritmo de la seguridad social utilizada para analizar y rastrear bajas laborales y cazar fraudes en estas bajas laborales. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Pues este sistema tiene como dos algoritmos diferentes. Uno que se utiliza si el trabajador o trabajadora no se ha visto por un médico, y otro en el que sí se utiliza cuando la persona, la trabajadora, se ha visto vista por un médico, ¿no? Entonces, esto es un algoritmo que está hoy instalado en la seguridad social y funciona muy mal. Cuando uno de los trabajadores del Confidencial estuvo analizando este algoritmo y yo le ayudé como a analizar la parte más técnica, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la tasa de acierto de este algoritmo es muy baja. Es decir, por ejemplo, en el gráfico que vemos acá,
lo que nos dimos cuenta con los resultados que obteníamos de este algoritmo número 2 es que el algoritmo pronosticó correctamente 386 bajas de 1500. Es decir, que cometió 1154 fallos. Es decir, que cuando el algoritmo te está diciendo que ahí hay que darle el alta, pues se está cometiendo como muchos errores, ¿no? Y esto tiene un problema, que cuando la gente tiene fe ciega a los algoritmos, pues en este caso está acertando, tiene una tasa de acierto del 25%, que es muy baja. Se está equivocando en 65 casos de bajas informados a la seguridad social, ¿no? Esto es un algoritmo que se está utilizando hoy en día, por ejemplo. Otro algoritmo que también ha sido analizado y tenéis aquí el informe que escribimos para... O sea, yo soy parte también de un proyecto que se llama AlgoRace, que es un proyecto que intenta hacer impacto sobre el uso racista de la inteligencia artificial dentro de España. Pues el año pasado publicamos un informe que titulamos Una introducción a la inteligencia artificial y la discriminación algorítmica para movimientos sociales, en la que analizamos diferentes algoritmos utilizados en el territorio nacional y cómo se estaban vulnerando derechos. Entonces, dentro de ese informe, uno de los algoritmos que analizamos es el ingreso mínimo vital. Y esto es un algoritmo también utilizado por el gobierno de España, en el que se utilizaba un algoritmo para analizar si tenías derecho a ese ingreso o no. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta analizando ese algoritmo, bueno, nosotras y otras asociaciones en España, es que, por ejemplo, las personas migrantes con poco tiempo de permanencia documentada en el país, pues no van a tener acceso y tienen como un acceso mucho más difícil a ese ingreso mínimo vital, ¿no? Y lo vemos como en la simulación que refleja si tienes opción a esa ayuda o no. Y por último, otro de los algoritmos que me gustaría mostrar es este algoritmo del SEPE, que se utiliza para para recomendar trabajo a personas que están desempleadas, ¿no? Y también vimos pues, que puede vulnerar ciertos derechos porque se sabe primero muy poco sobre este algoritmo, cómo ha estado entrenado, quién lo ha estado entrenado. Y entonces lo que hace es que en función de los datos históricos que tiene el SEPE, lo que hace es analizar tus datos y lo que hace es, vale, pues las personas que ya estaban en nuestra base de datos y tenían unos datos muy parecidos a los tuyos, encontraron trabajo aquí. Entonces te vamos a recomendar este tipo de trabajo. Pero eso, pues, tiene el problema de que no todas las personas funcionan igual, a pesar de que esos datos recogidos sean lo más parecidos, ¿no? Porque puede ser que tu situación sea como muy diferente y esa situación no esté reflejada en una de las variables que considera ese tipo de algoritmos, ¿no? Entonces puede ser que las orientaciones que te den pues no sean del todo fidedignas. Y bueno, pues por último, para acabar como resumen de la charla de hoy es, bueno, pues primero que necesitamos desmitificar la tecnología de la inteligencia artificial, porque hoy en día hay mucho hype, mucho mito de que esta inteligencia es pues robots blancos súper inteligentes, y vemos que la tecnología o sea, tiene muy poco que ver con esa narrativa, con esa imagen que nos han hecho creer. La segunda es que las tecnologías oscurecen el comportamiento de las autoridades y vulneran derechos fundamentales. Es decir, la inteligencia artificial no es racista, la inteligencia artificial no es sexista, sino que es la sociedad. Y entonces lo que hace la inteligencia artificial, lo que hacen esos algoritmos es analizar esos patrones sexistas y racistas dentro de nuestros datos y los muestran. Pero yo no diría que el algoritmo lo es, sino que es nuestra sociedad. Y lo único que hacen esos algoritmos es reproducir eso de una manera pues, matemática o estadística, ¿no? Y la última es que bueno, pues se necesita mucha más transparencia sobre el uso de algoritmos en España. Hay muy poca. De hecho, cuando hacemos alguna petición de información al Ministerio de Interior o algún otro órgano del gobierno,
es muy difícil que nos dé la información que solicitamos y bueno, veremos cómo esta nueva regulación europea nos ayuda a pues arrojar más luz, ¿no?, sobre este tipo de algoritmos y cómo están vulnerando derechos y sobre todo en poblaciones como son consideradas vulnerables como la población migratoria en España. Y bueno, eso es todo, gracias y pues muchas ganas de escuchar y oír vuestras preguntas y empezar el debate. Muchas gracias, Ana. Ha sido sumamente interesante. La verdad es que me ha encantado. Y una de las cosas, porque yo sí que me estuve leyendo un poco por encima, no con profundidad, el informe de Alborrace, me pareció también súper interesante cuando comentabais qué tipo de empresas estaban detrás de todas estas algoritmos de recogida de datos. Y había algunas que me llamaron poderosamente la atención, porque dices, madre mía, ¿en manos de quién dejamos una cosa tan importante como son nuestros datos personales? Sí, total. De hecho, ayer justo estaba analizando cuáles son las empresas más importantes en 2023, cuáles son las más relevantes en función de la cantidad de dinero que contienen. Y las 6 primeras, 5 de ellas eran tecnológicas. O sea, la más importante era Amazon. No, perdón, la más importante era Apple. Y luego, bueno, estaban Alphabet, Microsoft, Meta, y solo había una que era de las 6 más importantes, una que no era tecnológica, que era una petrolera. Entonces, eso ya nos refleja el poder, ¿no?, que están almacenando este tipo de empresas. Bueno, vamos a ver si hay petición de palabras. Voy a intentar volver al chat. Y a ver, espera un segundito. ¿Sabes cómo ponerlo? Ah, bueno, sí, me preguntan si vas a hacernos llegar la presentación. Ah, sí, 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 encantada de... Sí, pues la puedo enviar. A ver, una de las preguntas nos han hecho es, a ver, espera un segundito, sobre la futura ley de la inteligencia artificial en Europa y las herramientas de la inteligencia artificial que se usan con las inmigrantes, es decir, esa seguridad que supuestamente ofrece al ciudadano de la Unión Europea, si también va a proteger al colectivo de migrantes. Esta futura ley que ahora pues no tenemos todavía Sí, información. sí. No, muchas gracias por esa pregunta porque es clave y es muy relevante. Y dados los últimos borradores que se publicaron de la Unión Europea, una de las cosas que vimos es que, por ejemplo, esas bases de datos que he presentado de la Unión Europea, el Eurodac, todas esas bases de datos están exentas de esa regulación. Hay un artículo dentro de ese AI Act, de la nueva ley de inteligencia artificial, que es el artículo 83, supongo, no sé si habrá cambiado ahora con ya el draft final, pero ese artículo lo que decía claramente es que todas las bases de datos biométricas de la Unión Europea para control migratorio están exentas de dicha regulación. Y eso contrasta porque al principio de esa regulación, de esa ley, dice que todas las herramientas de inteligencia artificial utilizadas en el contexto de personas vulnerables como personas migrantes son de alto riesgo, porque lo que se basa esta ley es en categorizar los algoritmos de inteligencia artificial en riesgo bajo, medio o alto. Y si es de riesgo alto, pues las empresas van a tener que aportar más información. Entonces, eso está muy bien que la Unión Europea se dé cuenta de que algoritmos implementados en población vulnerable necesitan más supervisión, pero por el otro lado nos vemos que cuando vas profundizando en esa ley, la Unión Europea directamente se limpia las manos, ¿no?, con ese artículo 83 que dice, vale, pero nuestras bases de datos para control migratorio están exentas de esta normativa. Ana, si puedes dejar de compartir la pantalla, podremos ver con más facilidad el chat nosotras desde aquí. Así, muchas gracias. A ver, ¿hay más preguntas? Vamos a ver.
En principio parece ser que no. ¿Alguien quiere decir algo? Podemos, como tampoco somos excesivamente muchos participantes, si levantáis la mano podemos reactivaros el micro. ¿Alguna persona quiere realizar alguna pregunta? En principio parece que no. ¿Nadie quiere añadir nada más? Bueno, creo que ha quedado todo bastante claro. La verdad es que yo no conocía al 100% todas las bases de datos que existen en España. Es realmente... uf, es impresionante. La verdad es que no... Bueno, en principio, nadie más... A ver, hay una persona que dice que le surge una duda. Joana. Eh, a ver, ¿la estás planteando? ¿Cómo funciona el método? Preguntan cómo funciona la inteligencia artificial en las bajas médicas. Sí, o sea, tenemos poca información respecto a ese algoritmo, pero a lo que yo he podido, a los informes que yo he podido tener acceso, se utiliza, son diferentes algoritmos que analizan datos que ya tienen en la seguridad social, por ejemplo, por qué tipo de enfermedad te han dado la baja, si te ha visto un médico o no, qué tipo de trabajo tienes. Y entonces lo que hace es, en función del histórico, o sea, en función de esos datos que la seguridad social ya tiene sobre otras bajas, lo que va haciendo es analizar patrones y ver, pues, si la gente que ha seguido este tipo de comportamientos, o sea, no sé, pues tiene un dolor de espalda, si en el pasado esa base de datos ha recogido que ha habido fraudes, el algoritmo lo que va a hacer es, vale, pues las personas que digan que tengan dolor de espalda, pues es más probabilidad de que sea un fraude, ¿no? Y utilizan información, pues como ya he dicho, o sea, tu edad, el tipo de dolencia que tienes, la provincia, bueno, etcétera, etcétera. Pues, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues como parece ser que ha quedado todo bastante claro, eh, están entrando, ¿no? Está compartiendo. Vale. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad es que ha sido muy interesante. Es un tema que, pues... Hay una persona. ¿Hay una persona? Sí. Aquí está, ¿no? Sí. Nos comenta. No. Un poco más arriba. Sí. Dime, Jimena. ¿Puedes proponer alguna solución para que podamos saltar esos algoritmos y ponernos en contacto con las personas que están detrás analizando, por ejemplo, el tema de empleo en el SEPE? Muy buena pregunta. O sea, la manera de saltar el algoritmo es bastante difícil. Eso sería como, eso lo tienen que hacer los funcionarios. O sea, yo creo que lo que se necesita es que el funcionariado que está procesando esas bajas, cuando se ven expuestos a ese algoritmo, pues que tengan como la capacidad de analizar ese algoritmo desde una perspectiva crítica y poner en cuestionamiento ese algoritmo, ¿no? Es una de las cosas, por ejemplo, que estuvimos viendo en el País Vasco. Se utiliza un algoritmo para analizar el riesgo de violencia de género. Y ese algoritmo estaba diseñado para la Ertzaintza por unos académicos, y la Ertzaintza lo que hacía era, lo que hace, porque está implementado hoy en día también, en el informe de violencia de género se lo envía al juez o jueza. Y el juez o jueza lo que hace es, pues, que se ve expuesto a la salida del algoritmo, ¿no? El algoritmo dice si es un riesgo bajo, medio o alto de violencia de género. Entonces, hablando con jueces del País Vasco, nos dimos cuenta que no tenían ni idea de ese algoritmo, cómo estaba diseñado, quién lo había diseñado, qué variables se tenían en cuenta.
pero se ven como expuestos a... Voy a imprimir. Vale, me libres, te los dejo ahí. Se veían expuestos a ese algoritmo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, si conocéis a alguien que trabaja en el SEPE, preguntarle si... Ahora, espera. En los Perdón, estaba muteada. Trabajar con periodistas para hacer peticiones de información al gobierno para que nos den más información sobre estos algoritmos, ¿no? Porque muchas veces ahí encontramos también un muro que no se nos permite dar esa información por temas de seguridad ciudadana. Porque para mí la seguridad ciudadana se pone en cuestión con este tipo de algoritmos. Porque no sabemos que, por ejemplo, cuando procesamos una baja, estamos expuestos a un algoritmo que analiza nuestros datos y le da una recomendación a los funcionarios y funcionarias, ¿no? Para analizar si estamos cometiendo fraude o no. Quizá aquí también nosotros como interlocutores sociales deberíamos de también exigir en las reuniones que tenemos en comisiones y demás. Ahora, de la misma manera que se solicita otro tipo de información, el tema de los algoritmos tendría que estar ya, lo tendríamos que tener encima de la mesa, porque cada vez se utiliza más y con muy poca transparencia. Yo creo que el papel de los sindicatos es fundamental en este tipo de luchas, ¿no? Y sí, y yo, pues, por ejemplo, encantada de colaborar para como también trasladar y traducir ese conocimiento, ¿no? De, pues tenemos este algoritmo, así es como funciona, así es como puede vulnerar derechos y esto es lo que se tendría que hacer para regular o poner más supervisión, ¿no? Yo creo que ahí el papel y la colaboración entre académicas, sindicatos y organizaciones sociales es fundamental para ejercer presión, ¿no? A los gobiernos que se ven cegados al uso de este tipo de soluciones por temas de eficiencia. Muchas veces lo hacen para ahorrar dinero, para ahorrar personal. O sea, por ejemplo, el algoritmo de violencia de género en el País Vasco, la Ertzaintza decía que lo instauró porque tenía falta de expertas en violencia de género dentro del cuerpo policial. Y es bueno, pues antes de creer y diseñar un algoritmo, contrata más gente, ¿no? Experta en violencia de género. Y eso es lo que vemos muchas veces, que los gobiernos implementan algoritmos por tema de eficiencia y como para ahorrar dinero, ¿no? Y lo que hacen esos algoritmos, eso es una paradoja para mí, porque lo que hacen esos algoritmos es muchas veces crear muchos problemas, porque la mayoría están muy mal diseñados. Antes comentabas el caso de los repartidores, en concreto, bueno, luego el resto de plataformas de este tipo, ¿no? En el marco del diálogo social, cuando se laboralizó o se reconoció el carácter laboral de la relación de los repartidores, de los trabajadores de plataformas de reparto, al mismo tiempo también se modificó el Estatuto de los Trabajadores para incluir dentro de la información que se tiene que dar a la representación de los trabajadores los datos sobre los algoritmos que, digamos, tienen incidencia en el ámbito laboral, o sea, en la contratación, en la distribución del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, la verdad es que es un paso interesante, pero seguramente todavía no suficiente, ¿no? Sí, total. O sea, esa es una nueva regulación que se ha implementado con la nueva ministra de Trabajo, ¿no? En la que, como bien dices, lo que hace esa regulación es permitir que los riders tengan acceso a los algoritmos y los datos que les gobiernan dentro de esas plataformas, ¿no? Lo que pasa es que para mí eso es un avance muy bueno, pero o sea, un rider, si no está como colaborando con una persona experta en algoritmos, va a ser muy difícil analizar ese tipo de información. Porque necesitas tener ese conocimiento en cómo se entrena un algoritmo, qué tipos de datos, cómo puedes auditar un algoritmo, ¿no? Y ver que está
impactando en tus derechos laborales. O sea, es un pasito hacia adelante porque van a tener acceso, pero para mí no es suficiente porque se necesita tener esa colaboración con alguien que sepa de algoritmos para analizar cómo está impactando en tus derechos, ¿no? Y creo que a pesar de que esa ley ha sido implantada, creo que sí se siguen vulnerando los derechos de los riders, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces es que estas grandes compañías lo que saben es que, bueno, a pesar de que se implanta una regulación, si se la saltan, tienen el dinero para pagar esa multa. Y saben que pues, muchas trabajadoras no se pueden permitir el contratar a una abogada, ¿no? O que si se afilian a un sindicato, pues se van a ver más expuestas. Ese es uno de los problemas que yo veo, pero sí, es un paso hacia adelante. Hay 4 mensajes más. Bueno, vamos a ver si hay alguna... A ver, aquí tenemos otro comentario. Si la inteligencia artificial está subprogramada y controlada, ¿cómo sabemos con certeza que no puede estar manipulada y controlada para otros fines que podamos desconocer? Es que depende mucho, o sea, yo creo que la pregunta clave a ese comentario es saber quién está programando esa inteligencia artificial. Normalmente son consultoras, grandes consultoras que el gobierno contrata para desarrollar un algoritmo o incluso, o sea, sabemos que lo del algoritmo de las bajas laborales es el mismo equipo de informática de la Seguridad Social, ¿no? Quien lo ha implementado. Entonces, pues sí, no sabemos para qué tipo de controles se puede utilizar, para cómo se puede manipular, ¿no? Este tipo de información y más con el auge de la extrema derecha que estamos viendo en Europa, pues da mucho miedo que el gobierno tenga tanta información de nosotros porque pues sabemos que hay gobiernos que van a respetar las leyes, pero corremos el riesgo de que si un gobierno de extrema derecha llega al poder, pues qué puede hacer con esa información, ¿no? Y pienso en partidos políticos como Vox teniendo acceso a una base de datos como Adextra, que es una base de datos de extranjería, de extranjeros, ¿qué podría hacer, ¿no? con ese tipo de información? Y lo vemos como ya ha pasado en Andalucía, ¿no? Cuando Vox pidió al gobierno andaluz que le cediera una lista con todas las personas migrantes que habían tenido acceso a la sanidad pública. Un riesgo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Ha pedido? Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Ha sido sumamente interesante, muy clarificador. Este es un tema para empezar a trabajar en él, porque realmente es el futuro. Y pues queremos seguir colaborando contigo. Te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, seguiremos en contacto, porque realmente yo creo que, vamos, tu conocimiento es fundamental, y más en tema migratorio, como es lo que llevamos nosotros, esta área de migraciones. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Y únicamente pediros que por favor dediquéis 2 minutos o 3 a rellenar el test de evaluación de esta charla. Muchísimas gracias y os esperamos en las próximas charlas que hemos organizado en este año. Ya quedan poquitas, pero bueno, quedan 2 charlas en semana y media, con lo cual yo creo que no está nada mal. Muchísimas gracias, Ana. Y seguimos. Nada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la organización, Pilar. Dejo también ahí mi correo por si me queréis seguir contactando. ¿De acuerdo? Dejo. Y bueno, sí, a ver si podemos como colaborar en un futuro un poco más presente, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.